¿Por qué en un lado es positivo y por qué en otro lado es negativo? Porque en un momento esta espiral está de este lado, esta parte de la espiral, y en el otro momento está de este otro lado. Cuando ello sucede, ¿qué va a pasar? Cambia la polaridad. Cuando está de un lado tiene una polaridad y cuando está del otro lado tiene la polaridad contraria. Entonces, fíjense qué fácil que es. Entonces ahora ya entiendo por qué tiene esa forma. Porque es la resultante de medir los valores de tensión punto por punto y llevarlos a un gráfico. Así es fácil. Ahora sé por qué, claro, antes yo me veía que hacían así y no entendía nada. Ahora sí ya entiendo por qué. Es simplemente el resultado de eso, de lo que ustedes están viendo ahí. Volvemos a repetir. ¿Qué tenemos acá? Un flujo de electrones. Por lo tanto, si estos flujos de electrones pasa exactamente lo mismo que en la continua, tenemos que hablar de un sentido convencional de la corriente y de un sentido real. Para los cálculos, ¿cuál se utiliza? El convencional. ¿De acuerdo? Para un análisis teórico tal vez podría usar el otro, pero no va a afectar en lo que es la dinámica del cálculo. Y ahora vamos a responder la pregunta aquí de qué pasa si tenemos, fíjense ahí, inductancia. Ya habíamos hablado de resistencia recién. Ahora vamos a hablar de inductancia. Fabricar una inductancia es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente enrollar un conductor y ya de esta manera tengo una bobina y esa bobina va a tener una determinada inductancia. La inductancia es una capacidad de la bobina de inducir corriente. Por eso se llama inductancia. ¿Se acuerdan que lo que nosotros veíamos en la clase anterior? Que pasábamos solamente un alambre por frente del imán y ¿cuánto se inducía? Una determinada tensión. ¿Y qué pasa si ahora hacía un rulito y pasaba dos alambres del mismo conductor, pero dos? Era el doble. Y si pasaba 4, era el doble del doble. Y así. Bien. Ahora fíjense qué es lo que pasa cuando nosotros conectamos una corriente alterna a una bobina. Vamos a ver qué es lo que pasa. En teoría, si esto es de cobre, tendría que haber un semejante cortocircuito y se tendría que quemar todo. Pero no sucede eso. Cuando ustedes conectan la bobina, por ejemplo, del ventilador, el motor del ventilador, ¿qué pasa? ¿Se incendia? No. Algo pasa. Y lo que pasa es lo siguiente. Se genera acá, en esta bobina, un flujo magnético. ¿De acuerdo? Acuérdense que habíamos dicho que cuando yo pasaba un alambre por frente de un imán, ¿qué es lo que sucedía? Se inducía una tensión. Y pasa exactamente lo mismo, pero en sentido contrario, cuando yo hago circular una corriente por un alambre. Se induce un campo magnético, o sea que como que es un efecto reversible. Yo muevo un imán por frente a un campo magnético y se produce, por frente a un conductor y se induce una corriente. Y si yo hago circular una corriente por un imán, por un alambre, se convierte en un pequeño imán.
Ahora, si esto fuese continuo, bueno, ya sabemos, ya todo el mundo debe haber hecho el experimento en la primaria de agarrar el clavo, hacer las varias vueltas, ponerle la batería de 9 voltios y ese clavo se convertía en ¿qué? En un electroimán, ¿verdad? Era fijo, ahí no había forma. Siempre iba a tener el flujo de magnético, ¿cómo iba a ser? Constante. No había variación. Pero si pongo una alterna, ¿qué va a pasar con el flujo? Va a ir, va a volver, va a ir, va a volver, va a ir, va a volver. O sea que va a ser un imán que va a estar cambiando de polaridad, de norte a sur, norte a sur, norte a sur, norte a sur. Y si hay un campo variable, y tengo un montón de espiras acá, ¿qué va a pasar? Hay un campo magnético variable, se mueve, se mueve, se mueve el campo magnético. Como que yo estoy acercando y alejando el imán. Y hay un montón de espiras, se va a inducir otra tensión. Y esa tensión se opone, o esa corriente que ven acá, se opone a la que la genera. Esta genera un campo, y ese campo genera en sus propias espiras otra corriente. Y esa corriente es opuesta. Entonces, por eso es que no nos explota la bobina cuando nosotros le conectamos alterna. Porque esto ya no se comporta como un conductor, se comporta como una resistencia para corriente alterna. ¿Se entiende? Para continua no pasa nada. Para continua yo lo conecto, ¡pum!, pasa toda la corriente, es un alambre, genera un campo magnético, sí, genera un campo magnético, pero no se induce nada porque es fijo. Ahora, para alterna pasa eso. La corriente que circula por acá genera un campo magnético, y ese mismo campo magnético genera su propia espira, una inducción que se va a oponer a la causa que lo genera. Eso se conoce con el nombre de ley de Lenz. Ley de Lenz. ¿Quién ha tenido, a ver, vamos a hablar de los veteranos, porque los jóvenes no creo que les tocó. ¿Quién ha tenido una bicicleta con dínamo? Él ha tenido. ¿Qué pasaba cuando vos ponías porque tenías dos luces, tenías la baja y la alta, ojo, los dinamos por dentro. ¿Qué pasa cuando vos ponías la baja? Y ibas pedaleando tranquilo. Y cuando ponías la alta, Hércules, que se ponía duro el dínamo. Es por eso. Es por eso, exactamente por eso. Entonces, aquí fíjense que si yo tengo una bobina de pocas espiras, ¿cómo va a ser el campo magnético que se va a generar en él? Pequeño, ¿verdad? Y si tengo una bobina de muchas espiras, ¿cómo va a ser el campo magnético? Más grande. Pero a su vez ese campo magnético grande, al ser también muchas espiras, va a generar una corriente inducida que se va a oponer a la otra más grande. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo a 10 Hz? O sea, como que lo acerco y lo alejo al imán 10 veces por segundo. ¿Cómo va a ser la corriente inducida que voy a tener ahí? Más chica que 50. Y si tengo de 100, va a ser mucho más grande, ¿verdad? Si yo lo acerco 100 veces por segundo, va a ser mucho más grande. Entonces, mirá, la pregunta es ¿por qué los países que trabajan con 110 voltios trabajan con 60 Hz? Porque de esa manera lo que pueden hacer es aumentar la inducción que tienen los bobinados, entonces pueden trabajar con menos tensión, con motores más pequeños, pero con mayor inducción en sus bobinas, y lograr el mismo efecto de torque y fuerza. Pero tiene sus desventajas. El hecho de trabajar con menos tensión, ¿qué implica? Que para tener la misma potencia, vamos a tener que tener más corriente. Y ya lo vamos a ver ahora, cuando lleguemos al tema de potencia eléctrica. Acá yo tengo una duda. Sí.
vos tenés la bobina, ¿no es cierto? Sí. Entra, suponete, como acá, doble. Claro. Va a tener 50. Sí. Esa corriente hace que se convierta en un imán y transfiera al revés la corriente. Y la que está mandando la bobina en sí va por el otro lado. Esta es la que vos estás viendo que hace circular la alterna. Sí. En un instante de tiempo. Sí. Vamos a tomar el ciclo positivo, por ejemplo. En el ciclo positivo viene de acá para acá. Sí. ¿Y cómo está la de la bobina? Para allá. ¿Verdad? Y ahora cuando tengamos al revés, esta va a venir para acá y la de la bobina para el otro lado. O sea, siempre que hay una bobina, ¿ustedes qué van a tener? Una corriente generada por la fuente y otra corriente opuesta que se opone. ¿Y cuál es la que vamos a medir nosotros? Si yo pongo un amperímetro acá, ¿cuál es la que vamos a medir? ¿Vamos a medir esta o esta? La de abajo. No, La alterna. no. Las dos. ¿Pero de qué manera? Claro, la diferencia. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a medir si yo pongo un amperímetro aquí? Esta menos la otra. La diferencia, la resultante, esas dos, porque una va para allá y la otra viene para acá. Entonces, la que prevalezca va a ser la que va a hacer circular el remanente de corriente que está quedando. Entonces, cuando mayor sea esta, cuando más vueltas tengamos acá, más se va a oponer a la principal. Si yo tengo pocas vueltas, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, vamos a tener mucha corriente. Y si tengo muchas vueltas, entonces, fíjense que pasa lo mismo que la resistencia. Porque en la resistencia nosotros decíamos que a mayor resistencia, menor era la corriente que circulaba. En una alterna, decimos, a mayor inductancia, menor es la corriente que va a circular. Y eso sería la base para transformarla en continuo. Claro, exactamente. Ahora sí. Fíjate qué interesante que esto. Por eso es que cuando nosotros conectamos una bobina alterna, se calienta mucho menos que cuando la conectamos continua. Porque en continua pasa toda la corriente. No hay nada que se oponga. En cambio aquí hay una corriente que se opone. Entonces es menor la resultante. ¿Y de qué va a depender? Habíamos dicho. A ver. ¿De qué depende que esto sea mayor o menor? Primero de las veces por segundo, o sea de la frecuencia. Primer caso. Segundo, de la cantidad de vueltas. Tercero, ¿es lo mismo que tenga núcleo de aire o núcleo de hierro? No, también del núcleo. Fíjense de todas las cosas que vamos dependiendo, ¿ves? Entonces, ¿ustedes han escuchado hablar a veces de las bobinas de choque? No. Bueno, las bobinas de choque son bobinas que se ponen en la entrada de la fuente, que van a ver que son como un anillo de ferrite o de hierro a veces, con unas cuantas espiras así dando vueltas, o a veces dos bobitas paralelas así que están negritas a la par. Ya cuando veamos una fuente lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hace esa bobina? Esa bobina filtra frecuencias altas. ¿Qué quiere decir eso? Para 50 Hz, esa bobina está calculada para hacer prácticamente un corto. Pero para altas frecuencias, ¿qué pasaba con altas frecuencias? Era muy grande esta. Entonces prácticamente era un circuito abierto para altas frecuencias. Para frecuencias pequeñas, esta corriente prácticamente no existía. Vamos a tomar el caso extremo. 0 Hz. 0 Hz estamos hablando de continua. ¿Cuál es la corriente que circula? Solamente esta. 1 Hz y empieza a aparecer un poquito acá. 2 Hz empieza a aparecer un poquito. 100 Hz, bueno, ya es más importante. 1.000.000 de Hz, bueno, ya prácticamente esta no va a existir, no va a circular.
Una pregunta, ¿esta puede ser mayor que esta? No, jamás, porque esta es la que la genera. No puede ser nunca mayor. Si no estaríamos ante la presencia del movimiento perpetuo, loco, vamos para adelante. No puede ser nunca, porque esta es la que la genera esta. Puede ser casi tan grande como esta, pero nunca igual. Entonces, cuando nosotros aumentamos la frecuencia, ¿qué está pasando con la inductancia? Habíamos dicho que era proporcional la inductancia, ¿qué? A la frecuencia. Por lo tanto, aumenta. Y si aumenta la inductancia, es como decir, aumentamos la resistencia a la circulación de la corriente alterna. Entonces, si nosotros ponemos una bobina en la entrada de un circuito, que para los 220 se comporta como un cortocircuito, pero para los 500 Hz, o para los megahertz, o para lo que está circulando en el ambiente, los gigahertz, la señal de celular, por ejemplo, está en gigahertz, va a ser como un circuito abierto. Entonces, esas son las famosas bobinas de choque. Si no las tenemos, todas esas frecuencias altas que andan dando vueltas se nos van a meter en el circuito. Ahora imagínense que es un circuito amplificador. Claro, vamos a tener, pero escúchame, vamos a amplificar. Vamos a amplificar no solamente ruido, vamos a amplificar frecuencias que no queremos tener, que son muy altas en amplificación. Entonces, eso es lo que rompe la fuente. Cuando hay frecuencias altas, que se conoce con el nombre de armónicos, ya lo vamos a ver más adelante, en la red, bueno, nosotros con un tester no vamos a medir nunca un armónico, no se puede. Se necesita un instrumental especial para medir los armónicos. Pero cuando hay esos armónicos generados por bobinas, por la antena de radio de allá, que me está metiendo toda esa señal a la red, y aquella otra cosa que está allá, y aquello que está aquí, todos esos armónicos que andan dando vuelta, que no sé de dónde provienen, que están metiendo a la red, si yo no los filtro, si no los elimino y le hago trabajar con solamente 50 Hz en mi fuente de switching, ¿qué es lo que va a pasar? Lo más probable es que se termine dañando, funcionando mal, y a la larga, rompiendo del todo. Entonces, cuando tenemos muchas roturas de fuente en un lugar, hay que empezar a analizar los armónicos. A ver, le dice, pero escúchame, si yo le estoy poniendo la mitad de la carga, acá dice que esta fuente entrega hasta 10 amperes, yo le estoy poniendo 5 de consumo, y se me rompe cada nada, ¿y qué está pasando? ¿Es de mala calidad la fuente? Bueno, compremos otra marca, vamos a comprar otra marca y pasa lo mismo. ¿A qué se debe eso? Claro, que algo que no tiene que estar, está presente en la red. Bien, vamos a hacer un poquito más. Fíjense, de lo que hablábamos nosotros, hay varias formas de aumentar la inductancia. ¿Cuántas vueltas tenemos acá? ¿Acá? ¿Pero qué es lo que pasó aquí? Claro, o sea que también la sección de la bobina también influye. Ya habíamos dicho que influye la frecuencia, el núcleo, la cantidad de vueltas. Y ahora estamos viendo otra más. Efectivamente. Fíjense, y esto es lo que yo hablaba, ¿ven? Esta es una bobina de choque, por ejemplo. Esta es una bobina de choque. ¿Cuántas veces la han visto en la fuente que ustedes abren? Miles de veces, y no sabían que era una bobina de choque. ¿Es importante entonces estudiar inductancia? Parecía que no, al principio que no. ¿Qué me está dando este loco? Recién hemos empezado. Qué ganas de complicarme la vida. ¿verdad? Segunda clase y ya me están lanzando con esta tontera que no la usa nunca. Y ahora están viendo que no es que no la voy a usar, la uso siempre. Y si no conozco lo que es la inductancia, no voy a saber
montón de cosas. Están llegando al corazón de las fallas con esto, aunque no parezca. ¿Alguna vez pensado que la falla de la fuente podía ser por esto? No. Bueno, son las fallas más comunes para que ustedes tengan idea. El famoso, che, ha caído el rayo ya se me roto la fuente. Pero si yo tengo un protector de tensión, no puede ser nunca que se me rompa. ¿Por qué se me ha roto igual? Bueno, porque ese rayo ha generado un armónico tan grande, de tan alta frecuencia, que se ha metido en la fuente, que los filtros han sido superados y se terminó rompiendo. O, si la fuente no era de buena calidad y no tenía buen filtrado. ¿Y cómo yo viendo la bobina le puedo saber cuál es, si está rota o está bien? ¿Cómo lo pongo? Y bueno, a ver, si yo mido, por ejemplo, continuidad acá, con el tester, ¿cuánto me va a dar esta bobina así, viendo así a grosso modo normal? Prácticamente cero, porque es alambre grueso, fíjate, y son pocas vueltas. Capaz que te da un valor de 2, 3 ohmios, pero siempre va a ser muy bajo. Ahora, si la bobina está cortada, ¿cuánto vamos a medir? Nada. Entonces, como si tuviésemos las puntas en el aire. Entonces, una forma de comprobar la bobina es esa. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, vemos que se ha saltado el esmalte? Tiene menos speed. Claro, va a tener menos speed, entonces no va a cumplir la función de filtro. Entonces, también tenemos que analizar eso y ver que de que no esté saltado un esmalte en alguna parte, que no estén en cortocircuito las espiras, revisar todo eso. Por eso se hace con una inspección ocular o de última, ante la duda, se la cambia o se la desarma. En este caso es fácil, porque ¿cuántas vueltas debe tener? Debe tener 60 vueltas, ponele. No sé, es fácil verla, claro. Pero por ejemplo en otras que tienen 1500, 700, no, olvídate. Ahí ante la duda o la mandás a rebobinar o la cambiás, ya. Dependiendo qué es lo que te resulte más práctico. Acá está fácil esto, digamos, es sencilla. Se ve a simple vista nomás si el mate está con saltado. continuidad, las bobinas también te salen pip. Claro, claro. Porque para la continuidad que estamos mandando, tensión como continua. Y para la tensión continua, ¿qué era la bobina? Un cortocircuito. Y para la tensión alterna de alta frecuencia, un circuito abierto. Cuanto más frecuencia tengamos, mayor va a ser la oposición que va a generar el fluido. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Se va comprendiendo? ¿Está lindo? Llego tarde. No, es muy interesante el tema. Bueno, fíjense que eso es lo que yo les decía, ¿eh? Acá tenemos una espirita conectado a una bombita y ponemos un imán que va y viene y a medida que el campo del imán va con más líneas, se genera un poquito más de tensión. Pero fíjense que en el momento que se detiene, ya sea acá o ahí, ¿qué es lo que pasa con nuestro foquito? Se apaga. O sea que tiene que estar en movimiento, o sea que tiene que ser un campo magnético como variable para que tengamos nosotros la inducción. Ahí está presente. Si yo lo dejo quieto, el campo magnético está presente, ¿verdad? Lo he seguido. Pero al no ser variable, no tengo nada. O sea que la condición para que haya inducción tiene que ser un campo magnético variable. Y cuando mayor es la variación, mayor es la inducción que voy a tener acá. Ya habíamos visto esto. Y si la bobinita está en lugar de ser el núcleo de aire, fuese de núcleo de hierro, también sería mayor. Y si en vez de ser una vuelta sería más, también sería mayor. Y si en vez de ser un poquito más finita fuese más ancha, también. O sea, todos esos factores influyen en lo que es una inducción de una bobina. O sea, hasta la forma. Perfecto. Bueno, Tenemos menos 10 y cortamos un ratito. cortamos un ratito ahí
Y continuamos. Y les dejo ese para que vayan pensando. ¿Qué tengo acá? Bobina, flujo variable, porque obviamente estoy alimentando con alterna. ¿Y qué tengo del otro lado? Una bobinita conectada ¿a qué? A una lamparita. Y en el ejemplo anterior hemos visto que si había un flujo variable, había una inducción. Acá el flujo variable, ¿quién lo produce? No un imán que se mueve, sino, claro, una tensión alterna que genera un flujo alterno. Y esto que están viendo acá, que se ha descubierto así también por experimentación, acercando bobinitas y conectando una y otra, se conoce con el nombre de transformador. Este es un transformador primitivo. ¿De acuerdo? O sea que el foquito de la B sería continuo. Este foquito no, un foquito que está trabajando con alterna. Alterno. Claro. Se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Pues llega un momento acá que el flujo es cero, después el flujo es en un sentido, y después el flujo en el otro, pero para el foco no importa. Él detecta la diferencia potencial y se calienta. A él no le importa si igual está mandando la tensión así, al foco, o así. A mí me está mandando la diferencia de potencial y yo me caliento. Eso no me feo. Pasa nomás al break y ya seguimos. No, muy bien, que ten cuidado con las expresiones, muchachos. No, ni con los tenis. Es como pedir una edición del video, ¿viste? Que saquen todas las partes fallidas. ¡Oh, Le voy a hacer de ida y de vuelta, digamos. No ha roto la transmisión vía satélite. Está bonito, pasa eso, pongo bonito, yo pulita. ¿Qué pasó, amigo? No, ¿la playa? Es para firmar esta. Es una después de... Toma, igual, pásame No te dejan la papa, mira qué pasa. Sí, aguanta. Es que vos te tenés que hacer amigo de Luis. No te van a tirar el dato de entrada, visto que la llegada a la papa, entonces vos la posicionas ahí. Acá te demoras y chao.
Hay que comprar. Hay que comprar chips. Así le damos un chip a cada uno, ¿verdad? Yo compré la bolsa grande. Es que no tenemos. Pero bueno, ya No, yo estoy con las manos, vos no tienes que hablar con tus manos. Me están tirando, que devuelven las cosas más. A ver, yo acá. Ya fue,